Dios nos ha llamado a estar en misión. Dios nos ha llamado a vivir en su misión. Por eso es que celebramos el día de hoy y lo recordamos con mucha reverencia, ya que esto es lo que vemos en la Biblia, personas que se entregaron completamente al Señor para hacer su voluntad. Ese fue el caso de Esteban, de quien hablamos la semana pasada. Y para que entendamos el contexto de lo que nos toca estudiar el día de hoy, yo quiero que regresemos unos cuantos versículos que vimos la semana pasada. Acompáñame a Hechos 7, versículo 54. Hechos 7, 54 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Recuerda un poquito, Esteban se había levantado con el poder de Dios a proclamar las buenas nuevas de que hay un Jesús que marca la vida de las personas. Esto no le gustó a unos cuantos líderes religiosos, los cuales la Biblia dice se enfurecieron y comenzaron a mostrarle los puños. Yo no sé si a ti alguna vez te han ofendido de esa manera. A ti y a mí a veces medio nos ofenden y nos indignamos. Esteban estaba rodeado de estas personas enfurecidas. Le comenzaron a hacer diferentes señas y en el siguiente versículo, en el 55 dice: pero Esteban, y acuérdate de los peros de Dios, marcan un antes y un después. Pero Esteban, ante lo que estaba viviendo, fíjate, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo. Di conmigo: fijó la mirada en el cielo. Y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo: miren, veo a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos, quienes los estaban escuchando, se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Di conmigo: acabar la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. La intención de acabar con la iglesia no es algo nuevo. La intención de acabar con la iglesia comenzó miles de años atrás. Y tú y yo debemos estar siempre preparados para distinguir y diferenciar cuando el enemigo viene a querer acabar contigo. Porque quiero decirte algo: tú eres la iglesia. Los ataques es algo que ha ido año tras año. Yo por eso he titulado al mensaje, al estudio del día de hoy: comprometidos hasta el último aliento. Comprometidos hasta el último aliento. La palabra compromiso no es de nuestras favoritas, ¿cierto? ¿Hay algún aquí que está noviando? ¿Sabes lo que es estar noviando? Estás con esa persona a ver si resulta. Pero cuando tú ya vas a entrar a la palabra compromiso, sientes que todo te comienza a sudar.
Algunos dimos ese paso y ya estamos dentro del compromiso, y te quiero decirte que seguimos sudando día y noche. Los compromisos son importantes, pero la pregunta es: ¿con quién o con qué está tu vida comprometida? Necesitamos desarrollar convicciones fuertes en nuestras vidas, y esas convicciones de vida deben siempre venir de la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Ya te voy a explicar por qué. Fíjate, una convicción, anótalo a los que les gusta anotar, anota esto. Una convicción es una creencia que da forma a tu comportamiento. Una convicción es algo que tú crees en tu interior, que es la que da la forma a todo lo que tú haces, a lo que tú respondes, a cómo tú te comportas. Es algo en lo que crees tan fuertemente que sabes que determina cada acción de tu vida. Lo contrario es una opinión. La opinión es algo por lo cual muchas veces nosotros discutimos, pero una convicción es algo tan fuerte que inclusive tú darías la vida por eso. Convicciones. Por eso, cuando hablamos de comprometidos hasta el último aliento, hablaremos, punto 1, como hijos de Dios no debemos estar llenos de opiniones, debemos estar llenos de convicciones. Como hijos de Dios no podemos estar llenos de opiniones que son tan cambiantes, sino la otra palabra, de convicciones que determinan nuestra forma de comportarnos. Las personas que hicieron los mayores cambios en todo el mundo no fueron las personas necesariamente más inteligentes o las que tenían más recursos, no, eran las personas que tenían convicciones tan fuertes que dieron su vida por ellas. Eso quita esa excusa que a veces tenemos. Es que, Señor, si me hubieras puesto en otro lugar, Señor, si me hubieras puesto en otra familia, si hubiera nacido ya siendo millonario, yo podría sostener a todos esos misioneros. Y el Señor dice, no se basa de eso, se basa de cuáles son las convicciones que están rigiendo tu vida. Estas personas han cambiado muchas circunstancias debido a la convicción que ellos tenían. Pero ¿sabes qué? Ellos se comportaban de la misma manera que Esteban, que inclusive antes de dar el último suspiro, él pudo decir una frase poderosa: Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. ¿De dónde venía la convicción de Esteban? Probablemente venía de las palabras de Jesús que el resto de los apóstoles compartía. Recuerda que estamos hablando cómo la iglesia primitiva se fue desarrollando. Ellos transmitían las palabras de Jesús, y es ahí precisamente donde nuestras convicciones nacen. Por eso en este lugar invertimos tanto tiempo en esta palabra, porque esta palabra es la que determina nuestras convicciones. No te escuché convencido. ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Qué es lo que estás defendiendo? Por eso estudiamos la palabra, ya que constantemente, sabes que vienen muchas opiniones a nuestro alrededor. Y es más, tú y yo debemos hacernos la pregunta en esta tarde: por lo que tanto peleo en la red social. ¿Te has visto que la gente se la pasa peleada en la red social? Algunos dicen, pastor, yo la voy a cerrar. Mucha pelea, y estoy de acuerdo contigo, hay mucha pelea. No te estoy diciendo que la cierras, no te estoy diciendo que la abras. Lo que te estoy diciendo es, por lo que tú estás peleando, ¿es tu opinión o es una convicción que viene basada en la palabra de Dios? A veces peleamos por tantas cosas. ¿Sabes qué? Porque en ocasiones la vida la tenemos tan llena de opiniones, pero la tenemos un poco vacía de convicciones. Las opiniones nos llevan a pelear, a destruir a otros, pero las convicciones cambian realidades. Las convicciones están basadas en una palabra que es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Cuando tú y yo vivimos en convicción, es cuando vemos la diferencia. Cuando tú y yo vivimos de opiniones, es cuando vemos que nada avanza.
Entonces, pastor, ya nadie me quiere. Y uno le dice, a ver, es que usted anda peleando mucho. Vamos a ver por qué es lo que está peleando. Yo estoy peleando por esto, estoy peleando por aquello. Y uno como pastor comienza a revisar la palabra de Dios. A ver, esa es su opinión. Deje de estar peleando por eso. Llene su vida de convicción. Llene su vida de cosas que realmente marcan la diferencia en lo que estamos viviendo, pero también en lo eterno. Porque la palabra de Dios, ¿sabes qué? Nunca regresa vacía. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra, eso lo podemos decir más fuerte, su palabra no pasará. ¿Cuál es tu convicción? Como hijos de Dios debemos estar llenos de convicciones y no solo de opiniones. Hechos 8, versículo 1, lo leo una vez más, dice: ese día, el día que Esteban murió por defender una convicción tan fuerte de decir, Cristo es mi Señor, ese día, en lugar de haber habido aplausos, en lugar de haber habido confeti y bombas que celebraban esa gran decisión, ¿sabes lo que hubo? Comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Israel no quiso escuchar el mensaje de Esteban. Y ante eso, ellos se enfurecieron de tal manera que, ¿sabes qué? Acabaron con su vida. Siempre, amigos amados, ha existido y existirá el propósito de acabar con la iglesia, acabar con los principios, acabar con los valores, porque recuerda, en este lugar no estamos defendiendo simplemente algunas cosas que pensamos que son correctas, defendemos lo que es correcto. Hay una gran diferencia en todo eso, pero hay personas que se van a sentir incomodadas por eso. Si tú y yo nos sentimos incomodados de vez en cuando, ¿cierto? Ay, pastor, usted está hablando de mí. Y uno dice, yo no estoy hablando de usted. Yo estoy hablando simplemente de la convicción correcta, a la cual nuestra vida se debe ir alineando domingo con domingo, miércoles con miércoles. Cada vez que tú y yo nos reunimos, estudiamos las convicciones que el Señor nos ha dado. No perdemos el tiempo en opiniones, porque para opiniones hay gustos y hay sabores, dicen por ahí. ¿Qué son mejores? ¿Los tacos o las baleadas? Y uno dice, ¿a quién le interesa? Traigan los dos. Pero hemos visto tantas peleas por opiniones, pero vemos muy poca convicción muchas veces en nuestras vidas. La iglesia comenzó a ser perseguida. Y es interesante que la Biblia dice, fueron dispersados todos los creyentes. ¿A qué lugares fueron dispersados? Fíjate, por Judea y Samaria. Me quiero regresar a las palabras de Jesús, quien todo lo conoce. Desde antes de que ocurran las cosas, Él les dijo a sus discípulos, y me seréis testigos, hablaréis de mí en Jerusalén. Ya estaban ahí, pero luego ¿qué dijo? En Judea, en Samaria. ¿A dónde los mandaron a estos? El Señor es perfecto. Y cuando uno no quiere salir, el Señor se encarga de que salgamos. El Señor comenzó a llevar a cabo su plan a través de algo que no nos gusta a ti y a mí escuchar, la palabra persecución. Pero déjame decirte algo, Dios está por encima de cualquier persecución. Dios está por encima de cualquier circunstancia. Y recuerda una cosa, su plan se va a llevar a cabo, sí o sí. Ellos fueron dispersados. ¿A qué lugares? A los lugares que Jesús le había dicho. Pero luego faltaba una frase más: hasta lo último de la tierra. Tú y yo hemos llegado a una nación que probablemente cuando teníamos 10 años ni sabíamos que esta nación existía. Pero llegamos aquí con diferentes circunstancias. Ahorita estamos experimentando diferentes circunstancias. Pero déjame decirte algo. Dios continúa llevando a cabo su propósito en nosotros. Alguien tiene que decir amén a eso. Porque alguien puede decir, pastor, pero es que usted no conoce mi situación. Efectivamente, yo no conozco tu situación, pero hay un Rey de Reyes que conoce todo de ti. Hay un Rey de Reyes que tiene un plan para tu vida. Y tienes que entender algo, aún la persecución que estás viviendo, el Señor la va a tomar en sus manos.
y va a continuar haciendo su misión a través de ti. Por eso, como hijos de Dios, debemos siempre recordar, como Esteban, cuando estaba defendiendo su fe, ¿qué es lo que sale de nosotros cuando defendemos la fe? ¿Sale una opinión o sale una convicción? Porque quiero decirte algo, siempre Dios respalda su palabra. Siempre Dios respalda su promesa. Y cuando tú te enfrentas a una crisis por obedecer la palabra de Dios, quiero decirte que cuentas con la presencia de Dios que te sacará adelante. Eso es el poder de nuestro Dios. Pero cuidado, ahí te va a bajar el aplauso. Que si lo que estás defendiendo en tu vida con capa y espada son opiniones, probablemente ahí no entra esa defensa de la cual te estoy hablando. Esteban les dijo, yo creo que Jesús es el Señor. Y eso los enfureció. Y por eso en el versículo 2 del capítulo 8 dice, con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Esteban fue enterrado, fíjate, por unos hombres piadosos que la Biblia nos dice con profundo dolor. Y es que humanamente nos duele estas situaciones, pero para los hijos de Dios, aún en la transición de esta vida, seguimos trayendo gloria al Padre. Por eso es que nosotros decimos que cuando lloramos por el perder a un familiar querido, no lloramos como los que no tienen esperanza, lloramos con esperanza. Porque sabemos a dónde vamos. Sabemos en quién hemos creído. Y la pregunta que siempre tú debes hacerte es, ¿cuántos de tus familiares tienen esta convicción en sus vidas? ¿Cuántos de tus familiares se están yendo a una eternidad sin proclamar que Jesús es el Señor? ¿Me va siguiendo, iglesia? Día de misiones, celebramos lo que recogimos en todo un año, pero también volvemos a la realidad de lo que estamos hablando. Esto no es un juego, esto se trata de vida o muerte. Y la convicción que tú tienes en tu corazón, el Señor te va a estar llevando fuertemente, urgentemente, a que te levantes como Esteban y lo lleves a quien realmente lo necesita. Deja ya de estar con temor de decir soy cristiano o no soy cristiano. Tú eres un hijo de Dios y la verdad que el enemigo ha querido callar a través de ti, ¿sabes qué? Es algo que otros necesitan escuchar, comenzando en tu casa. Esteban fue una persona llena de convicción y tenemos mucho que aprender de él porque el Señor sabía lo que venía. Venía una gran persecución que se levantó inmediatamente después de que Esteban transicionó a una eternidad. Los hombres que escucharon a Esteban se enfurecieron de tal manera que actuaron con violencia. Yo quiero hacer aquí un paréntesis, porque quiero hablarte lo siguiente. Cuando nuestro corazón se rebela contra Dios, se convierte en un corazón atormentado y trastornado. Cuidado aquí, iglesia y amigos. Quiero hablarte de la actitud de los otros hombres, los que ocasionaron esto a la vida de Esteban. Sus corazones estaban alejados de Dios. No recibieron el mensaje de Esteban y su corazón lo llevó a la violencia. Un corazón alejado de Dios se vuelve incierto, se vuelve inseguro, se vuelve indignado. Mira esta palabra, esta me impresionó. Se vuelve reaccionario. Un corazón alejado de Dios se vuelve pasivo, inactivo, se vuelve solitario, sin propósito y sin sentido. Nuestro corazón, iglesia, necesita de Dios. Si nuestro corazón no tiene a Dios, probablemente ese mismo corazón es el que está trayendo la destrucción a tu hogar. Es tu mismo corazón alejado de Dios, es el que está tratando de acabar con lo que Dios está haciendo en ti y en aquellos que te están rodeando. Me impresionó la parte de Esteban, pero también me impresionó lo que llevó a los líderes religiosos a tomar esta acción con furia. ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué es lo que está llenando tu corazón? ¿Resentimiento
o lo está llenando la gracia y el poder de Dios. Y eso, déjame decirte, marca en mucho la diferencia. El pasaje de Esteban nos muestra otra realidad. Nos muestra que Dios siempre está presente cuando uno de sus hijos enfrenta a una crisis. Déjate lo repito nuevamente. Dios siempre está presente cuando uno de sus hijos, en obediencia a sus mandatos, está viviendo una crisis. ¿Estás viviendo alguna crisis? Analízala. ¿Te metieron en esa crisis tus convicciones? ¿O tú solito te entras? No, es que a mí me gusta estar en crisis, pastor. Mira cómo lo disfruto. Es más, cuando todo está tranquilo, me pongo intranquilo. Las crisis que estás viviendo, recuerda una cosa, tienen dos orígenes. Uno que tú y yo ocasionamos, u otro que no podemos determinar, pero igual llegará. Defender nuestros principios y valores, no a todo mundo le va a gustar, pero al final y al cabo, cuando defendemos nuestros principios y valores en obediencia a lo que dijo el Señor Jesús, ¿sabes qué? Sabemos que Él estará presente en nuestras vidas. ¿Cómo estás peleando tus batallas? Pastor, ya no aguanto más. El Señor lo sabe. Por eso es que domingo con domingo nos habla a través de su palabra para decir: yo quiero llenar tu corazón. No puedes seguir estando lleno de opiniones ni de preferencias. Tu corazón necesita estar lleno, y la palabra dice en abundancia, con este libro, porque este libro contiene verdad y marca la diferencia. A los creyentes no se les libra del dolor. Esteban nos lo muestra. A los creyentes no se les libra del sufrimiento que humanamente en ocasiones experimentamos, pero a los creyentes Dios les da la gracia y les da la fuerza para enfrentar cualquier prueba. Y esa es la diferencia. Cuando tú tienes toda tu confianza en Dios y en sus promesas, ¿sabes qué? Déjame decirte, vas a ver al Señor. Esteban dijo: Señor Jesús. Di conmigo: Señor Jesús. Así lo dice el versículo. No solo dijo hay un hombre llamado Jesús. Él dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Último punto de esta tarde: comprometidos hasta el último aliento. 2. Vive con la convicción de que Jesús es tu Señor. Vive con la convicción de que Jesús es tu Señor. Esteban, en los últimos momentos de su vida en esta tierra, ¿sabes qué? Siguió confiando en aquel que le dijo: yo estoy contigo, Esteban, todos los días de tu vida. Yo estoy contigo, Esteban, todos los días de tu vida. Cuando tú y yo sentimos que el mundo se nos acaba, ¿en quién estamos confiando? ¿A quién volvemos nuestra mirada? Márcale a tu papá y pídele ahí que nos dé unos dolaritos para salir adelante. Déjame decirte algo: no es suficiente donde tú estás poniendo tu esperanza. Esteban no comenzó a gritar como loco diciendo: líbrenme, no sean gachos conmigo. En buen coloquial, ¿verdad? Qué mala onda todos estos líderes religiosos y se dicen pastores. No, Esteban dijo: Señor Jesús. Cuando tú enfrentas la crisis, ¿a dónde corres? Correrás a donde tienes puesta tu convicción. Y si Jesús es el Señor de tu vida, Él es el primero que tienes que decir: Señor, tú estás conmigo, sin importar lo que estamos viviendo. Esa es mi convicción, no es una opinión, es la realidad. Y si Jesús está conmigo, ¿quién contra mí? En Dios haremos proezas. El Señor pues suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. Pero cuando tu vida no está llena de convicción, y cuando Jesús no es tu Señor, ¿sabes qué? Tienes un montón de señores que están rigiendo tu comportamiento. Y lo peligroso es que hasta a veces nosotros mismos nos sentamos en el trono de nuestro corazón y somos los que determinamos cómo se hacen las cosas.
¿No te ha pasado alguna vez eso? Porque el que manda es el Señor, ¿sí o no? ¿Cuántos alguna vez no utilizamos esta frase? En esta casa mando yo. Te ríes, ¿verdad? Esa es tu convicción y eso es lo que rige tu comportamiento. Pero cuando dices en esta casa, el Señor es Jesús y Él es el que da las órdenes, eso cambia toda la diferencia. ¿Quién es el Señor de tu vida? Pastor, siendo honesto, soy yo. Cuidado, quítate del trono, porque tú solo la vas a estropear más. Comprobado. Tu estrategia no ha funcionado. Es que yo sé cómo sacar un hogar adelante y ves que todo se está incendiando a tu alrededor. Sabes que no sabes cómo sacar un hogar adelante. Yo sé cómo tratar a las esposas. Punto 1, 2, 3 y 4, 5. Y te das cuenta que ninguno de tus puntos funciona si no están basados en convicciones que están alineados a la palabra de Dios. Ya te he dicho, me gusta hablar con matrimonios, lo disfruto, porque después de tanta pelea digo, vamos a ver qué dice la Biblia. Ya va a sacar su Biblia, pastor, y luego es donde están mis convicciones. Es donde está la diferencia. Esteban cayó de rodillas gritando, Señor Jesús, no les culpes por este pecado. Y dicho eso, Esteban durmió, dicen algunas versiones. No te vayas de esta vida con rencor en tu corazón. Yo leía este pasaje y el Espíritu Santo me decía, Iván, cuando te vayas de esta tierra, preocúpate de que tu corazón no se vaya con rencor, sino que le pudiste decir a todo mundo, perdón por haber defendido mi opinión por tanto tiempo. Esteban se fue a la gloria con un corazón perfecto, diciéndole, Señor, no les culpes esto. Lo estaban matando, pero solo un corazón que tiene la fuerza y la fortaleza del Señor en medio de una crisis puede decir palabras como estas. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando te ataquen, cuando te persigan, cuando ataquen tus valores y principios, recuerda, hay una palabra por encima de todo eso. Tenemos quien nos defienda. Y la Biblia nos dice una cosa, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Tu hogar necesita misericordia. Tu pareja necesita misericordia. ¿Qué haces cuando hicieron algo que no está de acuerdo a tus opiniones? Das todo menos misericordia. Ahora sí van a ver ustedes. Cuando la casa está desordenada, ¿verdad? Y uno dice, es un desorden, no pasa nada. Pero a veces hacemos un gran desorden por un desorden y comenzamos a herir corazones. Misericordia es una palabra clave. Versículo 3, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa, no se fue a meter a las sinagogas. El enemigo se quiere meter a tu casa. Y cuando la palabra dice, fíjate, la Reina Valera dice, Pablo asolaba, que viene, ¿verdad?, del original elumaineto, que significa devastarla, destruirla, arruinarla, desaparecerla. El enemigo no quiere traerlos un problemita, el enemigo quiere acabar con ustedes. El enemigo no quiere que pasemos un mal rato en nuestro matrimonio, el enemigo quiere acabar con tu matrimonio. El enemigo no quiere traerles un episodio de adolescencia que va a marcar la vida de tus hijos. El enemigo quiere destruir la vida de tus hijos. ¿Me estás escuchando, iglesia?
La persecución no va a venir como tú la estás esperando. Hemos vivido en persecución todo este tiempo y tu hogar está siendo destruido. Pero aún eso, Saulo, quien estuvo de acuerdo en la muerte de Esteban, ¿sabes qué? Versículos antes dice, Esteban oró inclusive por Saulo. En la oración de Esteban, diciéndole no les culpes esto, también Esteban estaba orando por Saulo, que más adelante tú y yo sabemos en quién se convierte. ¿Sí lo sabes? ¿Quién es Saulo? ¿Y quién es Pablo? No es Pablito, ¿verdad? El que viene aquí con nosotros, que lo queremos un montón, que también es bueno. Saulo encontró el perdón de Dios, probablemente a raíz de la oración de alguien como Esteban, que dijo, Señor, yo no me voy con rencor por Saulo, no le tomes en cuenta ese pecado. Misericordia. Dios puede marcar la diferencia. Pero ¿cuál era el problema que llevó a Esteban a la muerte? Fue que él reconoció a Jesús como su Señor. ¿No te has fijado que a veces todo está bien en nuestros hogares hasta que decimos que Jesús es nuestro Señor? ¿No te ha pasado? ¿Sí o no? Entonces, no, mejor ya no lo digo, pastor, es que me trae un montón de problemas. No, tienes que seguir diciendo, porque esa es la convicción de tu vida. Porque los que te están atacando, ¿sabes qué? También necesitan tener esa convicción. No te canses de vivir en misión hasta el último aliento que Dios nos preste vida. Ponte de pie, iglesia, por favor. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.